Sirenak edo kanpaiak entzuten zirenean, begiradak zerura altxatzen ziren. Gorputzak dardarka hasi, hankak korrikan. Herritarren artean, gerrak hots beldurgarri bat izan bazuen, hegazkinena eta bombena izan zen hori. Gernika, Durango, Elgeta, Eibar, txikizu hauen zuzeneko testigu izan ziren herritar asko. Y estábamos en el campo, empezaron a pasar aviones. Ahí va, ¿qué es esto? Unos iban, otros venían. Cantidad pasaron. Ir y venir, ir y venir. Da! Que San Edun Gernika puskatzen da. Nosotros de aquí sé que fuimos a Durango y nosotros, la madre con los 3 hermanos, pues íbamos al monte. Al monte a pasar el día, porque el bombardeo de Durango fue casi peor que el de Gernika, aunque murió menos gente. Unos días que vinimos, la casa estaba en el suelo. Elizia, Santanako Elizia, eta guk etxia olaxe zeukaun, bigarren piso bat. Elizan ipintzen zituen, kanpandorrian azpixan, zakuekin ja, seguridadekua. Kanpaiak gote zituenean, bazatoztela abioiak, aruz joateko, eta aruz joate ginen. Baina egun aretan, bombardeu bat okozan egun aretan, gurean tiok esan zozkun. Gaur abioi asko dator da, Elizpedea zaitxeste joan. Joan ginen mendira. Da mendira joan ginen bastante urrin. Da, basarri baten, aterpe bat opo ginuan, da antxe zertu ginen, da inzeben sekulako desastria. Bajatu ginen nian menditxik, abioia joan ziren nian, geuk ikuste egin zen, personak, besuan hiljakuak, kanpusantura erugaten. Eliza bat zeben zertu, baina beste elizia apurtu zeben. Recuerdo perfectamente cuando el bombardeo de Gernika, desde ese caserío a la noche, se veía el fuego. Pero esto, yo no sabía que mi padre también estaba allí. En Gernika, estuvo en Gernika, pero nosotros no sabíamos nada de eso, dónde estaba. Mi padre, donde tenía más, hasta yo lo he visto echar las lágrimas, fue cuando el bombardeo de Gernika. Y mi padre estaba custodiando en el monte, o sea, tenían atrincherado todos los montes, ¿no? Y aquí abajo Gernika. Y estando mi padre en el monte, donde pum, 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 la aviación. Ahí va Cristo bendito. ¿Qué pasa? Todos mirando, ¿qué vendrán estos? Joder, ¿qué vendrán? ¡Oh, Dios! Empezaron a echar bombas y arrasaron Gernika. Arrasar, dice que no dejó una casa en pie. Y entonces un hermano de mi padre, que era saxofonista, tocaba el saxofón en la banda de Zumárraga. Aquel le cazaron, se conoce. Alguna bomba y no sabemos nada, hasta hoy no sabemos nada. Menditik gora bai. Gu mainaren genden, mainaretik Gernika, mendi handia da, Gora jo ginean, ekia eta zua gora, eta hori ikusi zen, baina ez ginek egu Gernika zanik, hori urrengo nena. Janealen ejertzeak abiazioak ematetzen zu pinu eta herriri ere bai, eta gu lehenengo diotu konpentsatu eren Gernika zanik. Hori urrengo nean bai, urrengo nean zabaldu zan da. Y entonces pues se empezó a rumorear, parece que hay un jaleo en Eibar, el víspera, que algún rumor viene. Pero nosotras crías, poco a poco empezaron a venir aviones. Siempre venía un avión, el primero, le llamábamos el abuelo, porque venía. Unos días no hacía nada, otros días hacía, y luego, detrás de aquel, a la hora o así, venían los cazas. Me parece que los estoy viendo. Entonces, claro, cuando empezaban a echar bombas, pues tocaban las campanas y las sirenas. Y nosotros nos refugiábamos en un almacén de pienso. Así, un día y otro día. Un día, pues, vino la lechera. Vino la lechera y dijo, vino, qué temprano nos han visitado el avión, sí. Porque allí había en Santa María, en la parroquia de Durango de Santa María, había plaza todos los días. Entonces la lechera nos trajo las cosas, la leche, y fue. Entonces hubo un chivatazo,
porque habían estado las tropas en la iglesia de Santa María. ¿Qué hicieron? Pues bombardearon, le mataron a la lechera nuestra y a toda la gente, hasta el cura. A todos los que estaban jugando a la pelota, allí en el frontón, también los mataron. O sea que fue un desecho lo que hicieron. Había muertos por la calle. Había algunos que mandaban a hombres a recoger los cadáveres, porque los cadáveres estaban por el suelo. Bombardearon Durango antes que Guernica. Entonces, las bombas que echaron en Durango cayeron en la cancha del frontón. Y cada una bomba de aviación no es igual que caiga en tierra, explota sí, pero sin fuerza. Si cae en sitio duro, la espoleta estalla antes y rompe más la bomba y hace más daño. Dice que le tocaba estar en el monte, pero aquel día tenía fiesta. Una mañana soleada. Y, ay, Dios, oyen bum, 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 bum. Hasta que aparecieron los aviones, pero oían zumbido de aviones. Aquí vienen aviones. Pero estaba así de críos, de mujeres, de hombres, al lado del frontón, al lado y en el frontón, tomando el sol. Y llegaron los bombardeos. Bum, 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 bum. ¿A qué vendrán aquí? Porque era gente pacífica que estaba. La gente de luchadores estaba en los montes. Ay, madre mía, empezaron a echar bombas. Una cosa es el bombardeo, aquel me decía mi padre. Luego, lo desagradable que pasó. Dice que había trozos de carne así. Al estallar semejante estallido, las bombas cabronas que hicieron tanta fuerza, al estallar la espoleta en el cemento, ¡yas! Doble explosión. Y la velocidad, fíjate qué velocidad llevarían los trozos de carne que estaban en el frontis del frontón, pegados. Montones de pedazos pegados, de críos, de mujeres, de hombres. Y a mi padre, claro, hicieron redada y a todos los que estaban fuera de servicio a recoger todos los pedazos. Y lo que solía decir mi padre, se fabricó una chapa con un palo y arrascando, quitando pedazos del frontis de Durango. Eso es duro, ¿eh? Decía, el mayor desagrado que ha pasado en toda la guerra. Una cosa es que estés echando tiras y no sabes si has pegado o no has pegado, pero allá. Pero eso que, recogiendo trozos de carne, de críos, cabezas, bueno, aquello dice que fue, que estuvo unos cuantos días que casi se muere. Pues eso es desaguisado hicieron también. Aparte de Guernica, claro. Salían, mira, tres y tres. O sea que eran 9 aviones a bombardear. Yo he oído todos los bombardeos de Guernica. Yo he visto la iglesia de Durango tirada, con la comunión y todo dando la misa. Y fuimos a ver Durango y todo aquello tirado a los 2 días. En Bilbao había refugios en cualquier esquina. Tenías un refugio. ¿Qué venían a ser? Los refugios, pues unos sacos de arena y luego algún bajo eran los refugios. Mi madre solía decir que cuando bombardearon Guernica, los días anteriores, ella decía que se veía mucho movimiento en Bilbao, porque cuando venía la aviación tocaban las sirenas. Eta Durangon, egon ginen, baitxa gure aitzan arreba baten familia bebai. Eta han garela, bombardeuan, tio eta beran semia. Berri hon fabrikan itxe zeben lana, han egon ginen bizertian. Da berri honian, sotanuan kize zeben abioiak etorze ziren nian. Eta egun aretan, aitzai okurridu jakon, tio Leonardoi, azpeitzi errazan, akordeu jako, esan zuzen, Iñaki, gu joan nengo gaitzuk kanpora, zaitzik, hainbeste abioi jatoztek dana apurtuko eskueta. Da urten ziren kanpora, eta ametraileu eta hil zituen bixak. Miedo. Mi madre, teníamos una hermana que era 4 años pequeña. Mamá, tengo el abrigo rojo y nos van a ver. Nosotros miedo, nos íbamos al monte. Bombardeako eunen, Gernikan zeuden han mendin, bai. Etxeratan, bai, oso
oso urduri eta oso kezkatuta eta bilurgarria izan zara esaten zian berak. Gero gainean nola tokatu zen astelena eta periko eguna eta jendea askoz gehiago normala baino, orduan intzienan zea bat, puskatze bat ikeragarrien. Gero anedota zela esateik urrengo honen etxekea ze periodiko nazionala izangoan, ekartzen zola los rojos separatistas han bombardeado Guernica. Cierta prensa aseguró que esta desgraciada ciudad fue destruida por la aviación nacionalista. La trabación de hierro del frontón y los bidones de gasolina acumulados frente a la iglesia demuestran que fueron patrullas de incendiarios quienes echaron sobre sus hombros la tristísima misión de arrasar la pintoresca cuna del fuerismo vasco. Allí se decía que los bombardeos eran de los rojos, pero sabíamos de sobra que no. Goatzen naiz, goiz baten hemen nola hasi ziren hegazkinak etorri, nola tropelka etortzi ziena, 8-10 bat aldiko, lehenengo txikitxo gero ahundik, gero kazaziala erosaten zuen txiki batzuk atzetik eta dana protegiuta holtzen da. Zahati egon zala, bai, nien itzakun irin ba, nea naia bai. Gero, bum, 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 ondoren, haitze ziren da, jo, bildurren magotzitzen ba. Bartxono eta marren, Ota masein neukon donetan. Erdoen zantzen lasarten zela. Kamo abezio, txeke zorra gehiago zertzen. Eta hortik egiten da juntan. Ergeta bombardeatzea. Ergeta eta joar da. Gaueta. Lurren raseaino jazitzen. Eta deskarri egin jazatzen beti. Deskarri egin jizkuten jau. Hemendik egin moda, hemendik elusua. Ia zera jo. Lurla aldean egoten jiztagut. Oio ikustatio. Eta martzara zitzuen. Atakia. Artene. Zendera lizarka gate horta niko ginen zen da. Nola egunen behi da. Bai benetan hasire. Benetan, Eta esan dena, goita mazazpia behi binen nekon donetan. Da, gordo gondokiat. Arbiletatzen da mundu jorren gaineko alden. Goizen sortzitzate galden. Da. Bai, hasiria. Irunaka. Danaka irunaka. Adiko iru. Da, baina, gordua. Zagan erraten, zaga, tentxea jentzen zaga baten zegoen. Hantzi izan da horin doan, ondo gehatu. Gormanutan eskolan ginen, eta hemen nola zan bombardeo entzena, entxota eta herman horrekin, irimoa hio genuen. Gau, guge genuen ezer urtekin genuen, baina horman hor bai. Eta bueno, are bakarrik ez da ikun. Eta esatzut eta lau ostola launekin, eta ikusgarria zan da. Osea, bito-bitik zetortzen aeroplanok. Iru. Hemen aldean eta bueltan irimoa pasabe bestaldea, bendik. Hor. Pum. Eta nola entxortako harri kaskarra, hautza ikusten genuen. Han bertan, hura, botan zen. Bomba botatzen. Momentu hartan, beste ibazaltzen ziren. Kontrolau, pero amintu honez. Ara, bombardeo zituenen, jai emata zioen tailerren igual. Ikustea juteko ban, txintxortata, esaten nuen, baina ara juten bagea, gauri ingo dio tirok. Baina, kuadrilia animautan gertura junginen, kia eta nola atatzen eta Si vas a Beloki, ves cómo silban las balas. Beloki la dijutequilla. Ahora vamos a ir, que ahora habrá bombardeo. Ir a Beloki y allí, pim pam, pasatzen, aitzegitun. Y aquí es donde los aviones y todo, cuando tenían que eso, pasaban por aquí. Les veíamos, ay, mamá. Bueno, estar en casa, no ir muy lejos, y no sé qué, siempre nuestra madre, la pobre. Con un miedo grande, y a la noche con mucho miedo a casa. Y luego a la mañana, a primera hora, enseguida las campanas. Y cuando tocaban las campanas aún nos teníamos un poco, pero ya cuando empezaban las sirenas,